Este es un espacio de baronía. Lo que estás por escuchar habita en el territorio de la sombra. Este relato explora la complejidad de la psique masculina y las tensiones que nacen en el silencio. Se recomienda madurez de criterio y discreción. Si eres menor de edad o prefieres historias sin aristas, este no es tu lugar. Para los demás. Bienvenidos al refugio de nuestras voces. El salón de clases estaba en penumbra, con el olor a tiza y humedad suspendido en el aire. Samuel entró, llenando el marco de la puerta. Era un hombre alto y de hombros anchos, con manos tan grandes que hacían parecer pequeños los mangos de las escobas. Sus movimientos eran toscos, pesados, como si su propio cuerpo fuera una herramienta de carga que no sabía cómo descansar. En una esquina, Joselito arrastraba un trapeador con una fuerza innecesaria, pateando las mesas desalineadas para hacer ruido, buscando romper el silencio de piedra del conserje. Samuel se quedó de pie, observando. Su rostro era una máscara de seriedad, no por enojo, sino porque no encontraba las palabras para romper el hielo. Tras un largo silencio, su voz salió profunda, áspera y breve. ¿Otra vez tú? No era reclamo, era costumbre. ¿Por qué siempre te quedas?, preguntó Samuel, aún recargado en el marco. Joselito soltó el trapeador con estruendo. Sabía que Samuel no socializaba, que era el habitante invisible de la escuela. ¿Por qué molesto? ¿Por qué no les gusto?, respondió el muchacho con un brillo travieso en los ojos. Samuel frunció el ceño, procesando la información con su característica lentitud. No sabía qué decir, así que se limitó a insistir con una sola palabra, movido por una curiosidad que apenas empezaba a asomar. ¿Por qué?, insistió Samuel. Porque soy diferente, Samuel. El hombre grande lo miró de arriba a abajo. Para él, la diferencia era algo físico, algo que se podía medir. Yo también soy diferente, soltó Samuel con una lógica aplastante. Y a mí, nadie me molesta. Joselito soltó una risa breve. Miró aquel cuerpo tosco y gigante, esa cara de pocos amigos que mantenía a todos a raya. Sí, pero tú eres grande y fuerte. Tú das miedo. Yo soy diferente de otra forma. Samuel se quedó callado, apoyando su pesado cuerpo contra el marco de la puerta. Su incapacidad para hablar no era falta de interés, sino un bloqueo absoluto ante lo que no fuera rutina o trabajo. Joselito, al ver esa inocencia inexplicable en el gigante, sintió una chispa nueva, el deseo de enseñarle algo a alguien que no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo fuera de sus herramientas. Soy gay, Samuel, parpadeó. El término no le decía nada, no había juicio en su mirada, solo una confusión honesta y profunda. ¿Y eso qué es exactamente? Cuando te gustan los hombres. Samuel asintió muy despacio, pero sus ojos seguían vacíos de entendimiento. No lograba conectar esa frase con la realidad de su cuerpo o de su vida solitaria. Joselito suspiró. Explicarle con palabras a un hombre de piedra era inútil. Necesitaba algo que Samuel pudiera entender en materia y acción. Mira, Samuel, ser gay es como tener una manguera de jardín, explicó Joselito, acercándose al hombre. Si un chico llega y abre la llave, sale el agua, ¿entiendes? Samuel miró sus propias manos. Luego, miró al muchacho. Frunció el ceño con esfuerzo, tratando de visualizar la analogía, pero su mente literal se quedó estancada en el objeto. No entiendo. El agua sale si giras el metal. No importa quién lo haga. Joselito sonrió, aceptando el reto pedagógico. La inexperiencia total de Samuel era el combustible perfecto para su fuego provocador. No es tan simple. Vamos por una manguera, te explico con el equipo real. Sin decir una palabra, Samuel dio media vuelta. Sus pasos pesados resonaron en el pasillo vacío, mientras guiaba al muchacho hacia el único lugar donde él era el rey, en la bodega. Estamos a punto de entrar en la bodega, el único lugar donde Samuel es el rey y donde lo que parece olvidado está a punto de cobrar vida. Antes de abrir el candado, dale like a este video. Es la única forma de saber que tú también tienes curiosidad
por ver cómo reacciona la piedra cuando el fuego se le acerca demasiado. La bodega era el reino de Samuel, un espacio de techos altos y sombras largas, saturado por el olor a hierro frío y aceite de motor. Al entrar, el cuerpo, tosco y grande del conserje, parecía finalmente encajar con el entorno. Él era una pieza más de ese inventario de fuerza bruta. Samuel caminó hacia un rincón oscuro y sacó una manguera de material pesado, de un café intenso, que aún conservaba el brillo de fábrica. Se la extendió a Joselito con un movimiento lento. «Aquí está», dijo Samuel con su voz profunda. «Es obsoleta». Joselito la recibió, sorprendido por el peso. El material estaba impecable, sin una sola grieta. ¿Obsoleta? Si se ve nueva, Samuel. Está nueva, confirmó el hombre con su literalidad absoluta. Pero nadie la ha usado jamás. Está ahí guardada, porque nadie supo qué hacer con ella. Joselito recorrió el material con los dedos. Al ser Samuel un hombre de dimensiones formidables, las herramientas bajo su cuidado solían ser de escala industrial, masivas. La manguera era difícil de abarcar con una sola mano. Joselito sonrió, sintiendo que el reto era mucho más interesante de lo que esperaba. Pues vamos a ver si este equipo todavía funciona, o si solo está esperando a que alguien sepa cómo tratarlo, dijo Joselito, con un tono cargado de intención. Joselito conectó la manguera a la toma principal de la pared y giró la llave metálica. El agua entró con un golpe sordo, llenando el vacío del caucho. Casi al instante, lo que antes era un objeto lacio y frío comenzó a cobrar vida. La manguera se tensó drásticamente, arqueándose con una firmeza que obligó a Joselito a apretar el agarre para no perder el control. Samuel observaba con los ojos muy abiertos, una sorpresa genuina, rompiendo su máscara de piedra. No esperaba que ese objeto, que él consideraba inútil por falta de uso, pudiera transformarse de forma tan violenta ante un simple estímulo. «Mira cómo reacciona, Samuel», susurró Joselito, batallando un poco con las dimensiones del equipo. «Se pone firme porque tiene presión por dentro. Es lo mismo que te pasa a ti, aunque no sepas nombrarlo». Joselito se detuvo y miró fijamente al gigante, que seguía hipnotizado por el vibrar de la manguera. «¿En serio, Samuel? En todo este tiempo que llevas aquí, ¿nunca te habías preguntado qué se siente cuando alguien abre tu propia llave?» Samuel guardó silencio, pero su respiración se volvió más pesada. No tenía palabras para responder, pero su entrega era evidente. Se acercó un paso más, dejando que el calor de la bodega y la vibración del agua lo envolvieran. Su curiosidad, antes pasiva, se estaba convirtiendo en una necesidad de guía. «Me gusta», logró decir Samuel, con una brevedad tosca que escondía un mundo de descubrimientos. «Se siente ambiguo». Joselito notó que, a pesar de la firmeza, el agua no terminaba de salir por el extremo. El flujo estaba contenido. «El problema, Samuel, es que aunque sea nueva, el desuso la ha bloqueado. Vamos a tener que meter mano de obra de la buena para que esto funcione de verdad». Joselito se acuclilló frente a la manguera, que se sacudía levemente bajo sus manos debido a la presión interna. El equipo era imponente, pero el flujo era inexistente. El material, aunque nuevo, presentaba estrangulamientos en varios puntos, nudos apretados por el tiempo que había pasado, enrollado y olvidado en la oscuridad de la bodega. Samuel se mantenía de pie, una figura alta y tosca que parecía un pilar de piedra, vigilando el proceso. Sus manos grandes se cerraban en puños, sintiendo una tensión en su propio cuerpo que guardaba una simetría perfecta con los nudos del caucho. «Mira esto, Samuel», dijo Joselito, señalando un doblez que impedía el paso del agua. «El equipo es de primera, pero está sufriendo un mal funcionamiento. Si dejamos que la presión siga subiendo sin deshacer estos nudos, el material va a terminar por colapsar». Samuel bajó la mirada, fascinado por la destreza de los dedos de Joselito. El muchacho comenzó a masajear el caucho, aplicando una fuerza constante pero cuidadosa para enderezar las curvas viciadas. «¿Te parece bien si empiezo por aquí?», preguntó Joselito, mirando de reojo al gigante. «No quiero forzar el mecanismo de golpe». «Está bien», respondió Samuel con su voz profunda, sintiendo que algo en su interior
se estiraba junto con la manguera. Joselito tomó el nudo principal entre sus manos. Era una vuelta compleja, apretada por décadas de desuso. Empezó a desarmarlo con una paciencia pedagógica, deslizando sus palmas por el cuerpo de la manguera, sintiendo cómo el agua empezaba a ganar terreno, centímetro a centímetro. ¿Sientes cómo se libera la tensión, Samuel?, susurró Joselito, sin detener el movimiento. ¿Te gusta que lo trate con esta calma? Samuel soltó un aire pesado, un sonido que era mitad suspiro y mitad gruñido. Su cuerpo, acostumbrado a la rigidez, empezaba a ceder ante la lógica del muchacho. Sí, logró articular siente, como si por fin me estuviera enderezando. Es que estabas mal configurado, Samuel, explicó Joselito, con un tono provocador. Nadie se había tomado el tiempo de estirarte, de quitarte estos bloqueos que no te dejan trabajar. Joselito terminó de deshacer el último doblez. La manguera ya no estaba encogida. Ahora se extendía larga y firme por el suelo de la bodega, vibrando con una energía que pedía ser liberada por completo. Samuel dio un paso más, quedando casi encima de Joselito, entregado totalmente a la guía del muchacho que acababa de descubrir que la piedra también podía ser flexible. Ya casi estamos, Samuel. El equipo está listo, dijo Joselito, levantándose. Pero ahora que la línea está derecha, vamos a necesitar que todo resbale sin fricción. Joselito sostuvo la boquilla de la manguera, que ahora brillaba bajo una capa generosa de aceite industrial. El material, antes terca y rígida, se sentía dócil en sus manos. Samuel observaba desde su altura, con sus manos grandes y toscas colgando a los lados, atrapado en una fascinación silenciosa. Mira bien, Samuel, dijo Joselito, con voz suave, pero firme. No puedes pedirle a una pieza que encaje si no entiendes cómo recibe el peso. El aceite ya quitó la fricción, pero ahora hay que probar la resistencia del conducto. Joselito, manteniendo el control de la lección, se posicionó frente al equipo. Con una calma pedagógica, comenzó a guiar la boquilla hacia el centro de la conexión, mostrando cómo el sistema debe sostener la presión para no perder el flujo. Tienes que ver cómo el material cede cuando el ángulo es el correcto, explicó Joselito, mientras realizaba el ajuste de prueba. Si lo haces con miedo, el sello no cierra. Pero si el ajuste es total y firme, sin fugas, el mecanismo recupera su propósito original. Samuel no parpadeaba. Miraba la destreza de Joselito, entendiendo por primera vez que la fuerza no era nada sin la técnica. El muchacho le estaba enseñando que él mismo era el guía necesario para que esa energía, guardada por años, encontrara finalmente su salida. ¿Ves cómo no hay lucha, Samuel?, preguntó Joselito, comprobando la estabilidad de la unión. El aceite permite que el metal deslice y el vacío atrae lo que tiene que venir. Ahora que ya viste cómo se hace, es tu turno de conectar la tubería de verdad. El equipo está listo y el aceite ha eliminado la resistencia. Estamos a un solo clic de que la presión acumulada por años encuentre su salida. Si crees que todos merecemos a alguien que nos enseñe a abrir nuestra propia llave, suscríbete al canal. No dejes que esta historia se vuelva obsoleta, como una manguera que nadie se atrevió a usar. Samuel dio un paso al frente, movido por una curiosidad que ya no tenía frenos. Sus manos grandes, marcadas por décadas de un trabajo que nadie agradecía, rodearon las de Joselito con una torpeza que ahora buscaba precisión. En ese momento, la bodega dejó de ser un almacén de trastos viejos para convertirse en un aula de ingeniería humana. Samuel, motivado por la promesa de entender finalmente el mecanismo de su propio ser, ajustó su fuerza a la guía del muchacho, logrando una armonía de trabajo que nunca había experimentado con otro ser vivo. Asegura la unión, Samuel, instruyó Joselito, pegado a él, sintiendo el calor masivo que emanaba del gigante. Que no haya aire entre las piezas. Siente la firmeza del cierre. Joselito apretó los dientes. El esfuerzo de sostener la presión de la prueba y de ser el guía en ese terreno desconocido le provocaba un dolor sordo, un peso físico y emocional que recorría su espalda. Era el sacrificio silencioso del maestro. Aceptaba la tensión y el desgaste de su propia estructura
para que Samuel no tuviera que enfrentar su descubrimiento a ciegas. A pesar del cansancio que a veces lo quemaba por dentro, Joselito se mantuvo firme, transformando su dolor en el mapa que permitiría al hombre de piedra encontrarse a sí mismo. El gigante obedeció, aplicando su peso con una solemnidad que rozaba lo sagrado. Sintió el clic metálico del encaje perfecto. El sistema estaba finalmente sellado, sin fugas, sin dudas. Joselito, desde su posición de control y entrega, viendo el brillo de entendimiento en los ojos de Samuel, dio la orden final. Abre la válvula, Antodan Samuel. Giró la llave y el agua explotó por el conducto. Fue un torrente de vida que sacudió la manguera y llenó el espacio de la bodega con el rugido de la presión liberada. El calor del metal y el flujo constante transformaron a la piedra en un río imparable. Samuel cerró los ojos, finalmente comprendiendo la lección. No era un habitante invisible, sino un hombre con un fuego interno que solo necesitaba la guía correcta para arder. En ese instante de liberación, la tosquedad de Samuel se convirtió en destreza, y el sacrificio de Joselito se transformó en una paz que el ruido del mundo siempre le había negado. La manguera volvió a quedar lacia, sin vida, sobre el cemento frío. Pero el aire en la bodega ya no era el mismo. Samuel se miró las manos tan grandes, curtidas, llenas de cicatrices de años de trabajo que nadie agradece. Luego, miró a Joselito. A veces, dijo Samuel con voz queda, uno se acostumbra tanto a ser de piedra, que se le olvida que por dentro también corre sangre. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de romper nada. No tienes que saberlo todo hoy, Samuel, susurró Joselito en Samuel. Asintió, se levantó pesadamente y caminó hacia un pequeño cajón. Sacó un pedazo de pan, envuelto en una servilleta, y lo partió a la mitad. Le extendió una parte al muchacho. Mañana hay que limpiar el patio grande, dijo Samuel, volviendo a su tono de conserje, pero con una chispa distinta en los ojos. Si llegas temprano, te enseño a usar la podadora. Joselito tomó el pan. Estaba seco, pero le supo a tregua. Mañana vengo, Samuel. Hay personas que hacen ruido porque el mundo les duele demasiado, y otras que guardan silencio porque nadie les preguntó qué había en su interior. Samuel, el habitante invisible, no durmió solo en su cama de bodega. Durmió con una pregunta. Y las preguntas, a veces, son la única forma de empezar a sentirse vivo. Hay personas que pasan la vida haciendo fuego solo para defenderse, quemando puentes para que nadie se acerque a su cansancio. Pero esa tarde, Joselito sintió algo distinto. Mientras guardaba las herramientas, notó que su calor ya no era un escudo, sino una brújula. Sintió una satisfacción profunda, casi sagrada, al ver cómo la piedra de Samuel cedía ante su guía. Ya no se sentía el chico diferente que todos señalaban. Se sentía el arquitecto de un despertar. Por primera vez, su experiencia no era una carga que lo aislaba, sino el mapa que permitía a otro encontrarse. Al mirar al gigante ahora transformado, Joselito experimentó una paz que el ruido del mundo siempre le había negado. Ver el brillo en los ojos de Samuel le confirmó que su fuego no era un error de la naturaleza, sino la fuerza capaz de convertir una bodega olvidada en el único lugar del mundo donde finalmente no se sentía solo. Porque a veces, el mayor placer no es solo abrir la llave, sino ser el motivo por el cual el agua, después de tanto tiempo, por fin decide correr. Y al final, no importa si eres fuego o si eres piedra. Todos necesitamos, alguna vez, que alguien nos mire sin miedo y nos deje simplemente ser.